Hola hermanos, buen día, que Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea sobre todos ustedes. En estos momentos vamos a tener un tema especial. Este fin de semana que ha pasado tuvimos una vigilia, un grupo de hermanos. Se me pidió presentar un tema y por la gracia de Dios eh, han pedido que lo repita y yo creo que es un tema muy importante. Ayer que estaba meditando sobre esto, tuve la impresión también, Dios me impresionó para ampliarlo. Entonces, el tema de este día está un poco más ampliado y le cambié el título también, pero está basado en el tema que tuvimos en la vigilia la madrugada del domingo. El tema de este, como ustedes pueden ver en pantallas, el cierre de la gracia para el adventismo. Y este tema, mis hermanos, es un tema que lo estoy haciendo con mucho amor. Amo a mi iglesia, amo a mis hermanos. Yo entré en la iglesia adventista en 1994 y ellos me recibieron con los brazos abiertos. Ya yo estaba en mis veintes, en mis años veintes. Estaba soltero aún, pero la persona que es mi esposa hoy en día ya era adventista y ella me trajo a los pies de Cristo. Así que disfruté yo mis años en la iglesia adventista como, como no tienen idea. Eh, Me abrazaron, como repito, me acogieron, fui creciendo con ellos, fui aprendiendo y les amo y amo a mi iglesia. Sin embargo, también entiendo que el enemigo ha atacado precisamente a la iglesia adventista. Así es que este mensaje es para todos nosotros que estamos creyendo en verdad presente, pero también quiero que vaya especialmente para hermanos que aún están dentro de la iglesia adventista. No les estoy pidiendo que salgan de la iglesia, simplemente estoy pidiendo que escuchen este mensaje, porque por lo general estos mensajes muy pocos se predican, lamentablemente ya, desde nuestros púlpitos. Así es que esta es eh, lo que se pretende hacer en esta mañana. Antes de empezar, pedimos una oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones. En estos momentos que estamos presentando estos temas, quiero pedirte, Señor Santo, que temos posesión de mi alma, de mi boca, de mi habla, de mis pensamientos, que yo solamente sea un instrumento tuyo, Señor, y que este programa, que este tema vaya con tu bendición y que sea para tu honra y gloria. Que llegue a aquellas personas, Señor Santo, que están deseando ser despertadas, que están diciendo, algo está sucediendo y no sé todavía qué es. Gracias, Padre amado, por escucharnos. Gracias por tu infinito favor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, empezamos. Y empezamos con esta cita. Mire qué interesante. Esta cita ya la había leído, pero anoche me quedé meditando más sobre ella. Dice, la hora del juicio investigador y la eliminación de los pecados deben de realizarse antes de la segunda venida del Señor. O sea, en estos momentos, ahora es antes de la segunda venida del Señor. Dado que los muertos deben ser juzgados por las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes que su caso haya sido investigado en el juicio. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que comienza el juicio y una vez habiendo sido investigado nuestro caso, nuestros pecados pueden ser borrados. Repito esta última parte. Dado que los muertos deben ser juzgados por las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes de que su caso haya sido investigado en el juicio. Pero el apóstol Pedro declara claramente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Y aquí la cita está en inglés. Great Controversy dice página 484 y 485 en inglés. Conflicto de los siglos sería. Está traducida al español.
que ya cuando venga la lluvia tardía, esos son los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, en ese momento van a ser borrados nuestros pecados. Pero el juicio comenzó antes. El juicio comenzó antes. Fueron borrados nuestros pecados, fuimos sellados y viene entonces la lluvia tardía. Pero repito, el juicio comienza antes. Aquí está la cita. Continuamos. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falsos o engañosos. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Joya de los Testimonios 2:71. Dice, el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. O sea, que ya se borraron el registro de pecados para poder ser sellados. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Sí? Comenzó el juicio entonces de los vivos, pasamos este proceso, son borrados nuestros pecados y somos sellados. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Continuamos, dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, no se trata de un sello o una marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, de la cual será imposible desviarlos. Imposible desviarnos una vez estemos sellados. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, éste se producirá. En realidad, ya ha comenzado. Los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra para darnos advertencia a fin de que podamos saber lo que nos espera. Se están aproximando rápidamente los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel de luz, engañará si fuera posible aún a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos señores. En ese tiempo soplará todo viento de doctrina. Aquí nos dice, una vez estés el sello, una vez estemos sellados, comienza el zarandeo. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y el sellamiento nos dice acá, no es una marca visible, es una afirmación intelectual y espiritual. Esta afirmación intelectual lo va a llevar o la va a llevar a usted, hermano, a adorar al verdadero Dios. Ya no a muchos dioses, sino que al verdadero Dios y al verdadero Señor. ¿Sí? Y también es espiritual, también tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, grabada en nuestra mente. Ese es el sello, ¿verdad? No es solamente sábado en sí, es más que eso. El sábado es parte del sello, pero es más que eso. Continuamos. Esto está en primeros escritos. Vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel. El tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Pero nos dice acá que iba esta compañía pequeña por una senda angosta, ¿sí? Y estaban unidos por la verdad. Eso es lo que nos está uniendo. Habemos hermanos en diferentes partes del mundo y estamos todos unidos por la verdad. ¿Y qué más? Este ángel, el tercer ángel, está atándolos o sellándolos. Mire que ella amplía esta cita con esta otra que vemos a continuación. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces leí yo estos pasajes en eventos de los últimos días? Y no lo entendí. Pero hace un par de años atrás, por la gracia de Dios, quizá el año 2017, 2018, empecé a entenderlo.
empecé. Sigo aprendiendo cada día más. Pero dice, vi luego el tercer ángel. ¿A qué se está refiriendo? Aquí mismo la cita nos está diciendo. Al mensaje del tercer ángel. Nos está citando ahí Apocalipsis 4 del 9 de los para el trigo de la cizaña. El trigo, el trigo, en este caso, tiene que ver con las vírgenes sensatas. La cizaña serían las vírgenes insensatas. Hubo un evento que las separó, al igual acá. Hay un evento que está separando el trigo de la cizaña. Y ese evento que está separando el trigo de la cizaña es Apocalipsis 4 del 9 al 11, el mensaje del tercer ángel. ¿Sí? ¿De qué se trata ese mensaje? De la marca de la bestia, de la ley dominical. Ese va a ser el evento que va a separar al trigo de la cizaña. Ese va a ser el evento que hace que se despierten las 10 vírgenes y 5 sepan que que tenían aceite extra y 5 insensatas no tenían suficiente aceite. Ese es el evento, ¿sí? Ese es el evento clave para nosotros los adventistas del séptimo día. La ley dominical. Algo va a suceder cuando se dé la ley dominical. Continuamos leyendo. Mire qué va a suceder cuando se invalide la ley dediada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrina de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos ramas de la vida verdadera. Cuando se invalide, repito al inicio, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada. ¿Y cuándo se invalida la ley de Dios? Pues con la ley dominical, hermanos. Con esa ley se invalida las citas que leímos ahorita. Una vez sellado el pueblo de Dios, comienza también el zarandeo. Entonces estamos viendo que el sellamiento, mis hermanos, y la ley dominical casi podríamos estar diciendo que son eventos casi simultáneos, casi simultáneos. Y ambos eventos terminan en el zarandeo o producen el zarandeo. Ambos eventos, tanto el sellamiento como la ley dominical, producen el zarandeo. Eso es lo que hemos visto en estas citas. Mire lo que nos dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero como leímos al inicio, para que nuestros pecados sean borrados, y estoy con el juicio de los vivos, ya comenzó. ¿Y para qué tienen que ser borrados nuestros pecados? Aquí nos dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia se está explicando solita. Lo mismo que hemos leído en el Espíritu acá. Tenemos que ser Tienen que ser borrados nuestros pecados para ser sellados y entonces podremos recibir la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Eso es lluvia tardía. Solamente a los que se le borró el registro de pecados y fueron sellados son los que reciben la lluvia tardía y pueden dar entonces el fuerte pregón. Y nunca será puesto, nos dice, leímos en el pasaje anterior, el sello en mentes de hombres o mujeres que no sean puros, que sean impuros, o sea, que tengan pecados todavía. Nunca va a ser puesto. Si nosotros hay unos, gracias no todos, algunos pastores a veces han dicho que vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo, eso no es bíblico. Aquí nos dice que no. El Espíritu de profecía nos dice que no. Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Los 144,000 van a ser los medios de prueba ante el universo entero de que se puede vivir durante la mayor crisis del planeta, que son los 7 postreras plagas, sin estar pecando. Ya la gracia se cerró. Cuando están cayendo las plagas, ya la gracia se cerró. Ya Cristo ya no está haciendo ninguna labor en el lugar santísimo. Esa es la doctrina que nosotros siempre hemos entendido en la iglesia adventista. La gracia se cerró. Ya no hay quien, si usted sigue pecando en ese momento, ya no hay quien borre ese registro de pecado. Se quedó allá ese registro de pecado.
¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Perdimos la vida eterna, hermano. Continuamos. Entonces, este es el orden de eventos, mire. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, comienza el juicio de los vivos para nosotros. Luego, el registro de nuestros pecados son borrados, somos sellados, viene la ley dominical y ambos eventos, entre el sellamiento y la ley dominical, producen el derramamiento de la lluvia tardía y el zarandeo. Aquí lo podemos ver más claramente quizás en esta gráfica. El sellamiento y la ley dominical casi vienen a un tiempo, al mismo tiempo. Y ambos eventos producen el zarandeo. ¿Sí? Ambos eventos producen el zarandeo. El juicio de los muertos comenzó en 1844. Eso lo sabemos nosotros por Daniel 8. El juicio de los vivos comienza antes de la ley dominical. Mire que no estamos poniendo fecha. Sabemos la fecha porque quedó la profecía en Daniel 8 sobre las 2300 tardes y mañanas. Y hacemos el cálculo matemático y nuestros pioneros llegaron hasta el año de 1844. Y es correcto. Sin embargo, no hay una fecha, no hay luz con respecto a cuándo comienza la ley dominical. Sin embargo, sí sabemos, por lo que vimos ahora anteriormente, en que tiene que comenzar antes de la ley dominical. Pues cuando viene la ley dominical, ya el pueblo está sellado y ya está recibiendo la lluvia tardía. Ya se borraron el registro de los pecados. Y la primera cita que leímos decía que el juicio tiene que ser antes del borrado de nuestros pecados. Y mire lo que más estamos aprendiendo hoy en este día. El juicio comienza por la casa de Dios. Ahí están las citas. Primera de Pedro 4:17, Apocalipsis 1:3, del 11 del 1 al 3 y Mateo 7:1. Y no solamente comienza por la casa de Dios, comienza por los líderes. El juicio comienza por los líderes de la iglesia, por los pastores que dirigen la conferencia general, por los teólogos, los presidentes de campo, los pastores y luego, obviamente, nosotros, el pueblo, ¿sí? Y aquí están las citas, Levítico 16, del 11 al 18 y Ezequiel 9:6. Mire lo que dice, vamos a ver estas citas. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Comienza el juicio, nos dice, por la casa de Dios. Está clarito el verso. Mire Apocalipsis 11, 1 y 2 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, dice el versículo 1. Hago la pregunta yo, ¿los muertos adoran? Obviamente que no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A los vivos, porque los vivos son los que adoran. Entonces, mide el templo, el altar y a los vivos, podríamos decir, y a los vivos, ¿sí? Continuamos. Y dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Qué significa medir en la Biblia? Vamos a ver entonces Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, medir en este caso, hermanos, la Biblia nos está diciendo que significa juzgar, juzgar. Entonces aquí nos está hablando Apocalipsis 11, 1 y 2 del juicio de los vivos, del juicio de los vivos. De eso nos está hablando Apocalipsis 1, 2. Y vimos en la cita anterior, en Primera de Pedro 4:17, que el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por el pueblo adventista. ¿Sí? Ahora vamos a ver Levítico, aquí queda más claro todavía. Levítico es, y estamos leyendo el capítulo 16 que es sobre el día de expiación, y es el modelo que Dios dejó para que nosotros entendamos cómo Él está tratando este problema del pecado por medio del santuario. Ese fue
eh, la escuela que Él dejó para que nosotros pudiéramos aprender. Dice, leamos desde el versículo 11 y hasta el 13 ahorita. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después, dice el 12, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿A dónde está entrando Aarón aquí? Detrás del velo, dice. O sea, está entrando al lugar santísimo. Está pasando del lugar santo al lugar santísimo. Eso solamente se hacía en el día de expiación, en el día de juicio, en el día de Yom Kippur. Y el versículo 13 dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Sí? Y mira el versículo 11, dice que la reconciliación es por sí y por su casa, por él y por los suyos. ¿Sí? Por su casa. ¿Quién era Aarón? Era un sacerdote. Está haciendo primero por los sacerdotes, por los dirigentes primero. Y entró entonces detrás del velo. Continuamos. Versículo 14 y 15 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, y hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio cubría el arca. Aquí estamos hablando que él está dentro del lugar santísimo. Versículo 15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Mire que ya está entrando otra vez, primero por él y los sacerdotes y ahora dice por el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo, otra vez. El juicio comienza primero. Aquí estamos viendo primero por la dirigencia y luego pasa por el pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? Los laicos adventistas. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículos 17 y 18. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Aquí nuevamente está el orden, ¿verdad? La expiación es por él y por su casa, por la dirigencia primero y luego por el pueblo. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. O sea, a los que nos acaba la gracia primero, los que participamos primero sobre la fase del juicio de los vivos, somos nosotros los adventistas. Mire lo que nos dice Ezequiel 9:6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Los sellados no son matados, solamente aquellos que tienen entonces, en este caso, la marca. Pero dice, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Comienza el juicio siempre por la dirigencia, siempre comienza así. Y el juicio tiene que comenzar, leímos, antes de la ley dominical, antes de que sean borrados nuestros pecados. Una vez borrados nuestros pecados y sellados, viene la lluvia tardía y participamos del fuerte pregón. Ese es otro ejemplo. No somos nosotros los adventistas que vamos a predicar el fuerte pregón. Cuando se nos dé la orden de predicar Apocalipsis 18, salid de Babilonia, pueblo mío, ¿no somos los adventistas los que estemos dando ese mensaje? Claro. Y ya lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué lo estamos dando? Porque recibimos la lluvia tardía. En esto de la gracia, en esto del derramamiento de la lluvia tardía, los primeros en recibir la lluvia tardía seremos los adventistas. Somos los primeros que tenemos que pasar por el juicio. Una vez recibiendo la lluvia tardía, una vez sellados y recibiendo la lluvia tardía, entonces damos el fuerte pregón. Eso es lo que nosotros siempre hemos aprendido en la iglesia.
Y entonces mire lo que nos dice aquí en primeros escritos. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, escribe Ellen White, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. Todavía hay gracia, ¿sí? En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. O sea que nos está hablando de la escena de juicio. Está en el lugar santísimo. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropa de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que será derramada su ira sobre los que rechazaron su verdad. Y mire lo que continúa diciendo ella. Vi que la cólera de las naciones, o sea, las naciones airadas, ¿sí? Eso es lo que está viendo ella. Luego, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. Son cosas separadas, nos dice estos eventos. La cólera de las naciones, la ira de Dios, el tiempo de juzgar a los muertos. Son eventos separados y van siguiendo uno del otro. El primero que tendría que suceder entonces es la cólera de las naciones. La cólera de las naciones. Y miren lo que nos dice acá. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Quiénes somos los henchidos primero del Espíritu Santo? Los adventistas. Somos nosotros los que proclamamos el sábado. Pero una vez henchidos del Espíritu Santo, una vez llenos del Espíritu Santo, una vez que recibimos la lluvia tardía, lo proclamamos más plenamente. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Repito, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario. O sea, todavía hay gracia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Y mire lo que dice, y las naciones se airarán. O sea, todavía hay gracia, recibimos la lluvia tardía, salimos a proclamar plenamente el sábado, y las naciones entonces se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, dice, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, cuando las naciones están airadas, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. En ese momento, entonces, se están airando las naciones y en ese momento recibimos la lluvia tardía. Para ese momento, cuando las naciones se están airando, ya fuimos sellados, ya se borró el registro de nuestros pecados, ya el juicio comenzó. Ya vino la ley dominical. Sucedió lo que vamos a ver más adelante con la ley dominical, y entonces las naciones se están airando, ¿sí? Pero todavía en este momento, todavía hay gracia, todavía hay gracia. Perdón, y aquí reitero, en ese momento hay gracia, pero gracia ya para los otros, para los que estaban en los otros departamentos del lugar santo. Para el adventista, en este momento ya se cerró, porque ya recibió la lluvia tardía. Ya recibió la lluvia tardía. Ya está predicando el fuerte pregón. Cuando dice, saldremos a proclamar más plenamente el sábado, se está refiriendo al fuerte pregón. Si ya recibió usted la lluvia tardía, significa que ya sus pecados fueron borrados, significa que el juicio ya pasó por usted. El juicio comienza por la casa de Dios. Los primeros en ser sellados seremos los adventistas. Pero no todos los adventistas, lamentablemente, ojalá fuéramos todos, pero lamentablemente no todos van a ser sellados. Y si no es sellado, ¿qué va a recibir? Repito, si no es sellado, ¿qué va a recibir? La marca de la bestia.
Solamente los sellados proclaman plenamente el sábado. Solamente los sellados van a dar el fuerte pregón. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ellos habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característica de su supremacía. Entonces, aquí no está diciendo el espíritu de profecía que se va a imponer una ley dominical. Y esa ley dominical va a ser signo de la supremacía de quién? De Roma. Y luego continúa, dice, el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional, cuando Estados Unidos haga eso, se convierte en apostasía nacional, le seguirá rápidamente la ruina nacional. Review and Herald, 15 de junio de 1897. Entonces, Estados Unidos pone la ley dominical, agarra la fuerza, obliga a que el resto del mundo también la adopte, y una vez que Roma recupera esa supremacía, una vez que se declara la ley dominical universal, cae Estados Unidos. Le viene la ruina nacional a Estados Unidos. Después de esta gran apostasía nacional, dice, viene la ruina nacional. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, mire que va a ser a la fuerza, ¿sí? Y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el planeta del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. O sea, se va a imponer por la fuerza, por ley. La ley tiene un poder coercitivo y nos van a obligar entonces. Y entonces va a venir persecución, porque como la ley tiene un poder coercitivo, todo aquel que no cumpla con la ley tiene que ser sancionado. ¿Sí? Van a venir sanciones, va a venir persecución. ¿Contra quiénes? Contra los que no quieran cumplir esta legislación, contra los que no quieran adorar a la bestia, contra los que no quieran guardar el domingo. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Aquí nos está diciendo, ¿sí? Ese mensaje con fuerza que se va a dar una vez se dé la ley dominical, ¿sí? Porque eso es lo que produce el zarandeo y el sellamiento también produce el zarandeo. Una vez se dan estos eventos, entonces comienza a ser derramada la lluvia tardía, ¿sí? ¿Cuándo va a ser derramada? Dice, cuando las naciones estén airadas. Y esto va a ser, aquí nos dice en esta cita, primero escritos 271, el fuerte pregón. El fuerte pregón, ¿sí? Se unen el mensaje de los tres ángeles con el de Apocalipsis 18. Salid de Babilonia, pueblo mío. Es el último mensaje de emancipación que se le va a estar dando al pueblo de Dios que aún sigue en Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío. Ha caído Babilonia y se llenó de toda ave inmunda. Y entonces, miren lo que estamos viendo acá. Esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica. Miren lo que está sucediendo acá. Vamos a empezar aquí. Aquí ven ustedes en el círculo la bandera de Estados Unidos. Hoy la nación más poderosa del mundo es Estados Unidos. Aquí pueden ver ustedes la primera barra, esta que viene acá, es la ley dominical nacional. Después de esto, después de la ley dominical nacional, entonces comienza el zarandeo, ¿sí? Y entonces aquí pueden ver ustedes en estos cuadros más pequeños acá, que ahorita mientras Estados Unidos, mientras haya paz en el primer sello,
hay paz. Caballo blanco, el blanco denota paz y pureza. Ahorita hay paz para predicar estos mensajes. No nos están persiguiendo todavía, tenemos la libertad para hacerlo. Y el mensaje es puro, ¿sí? Entonces, Estados Unidos está en control ahorita del mundo. En este momento se está dando el juicio de los vivos. Tiene que ser antes del borrado de pecados y antes del sellamiento. ¿Sí? Miren esta figura de acá, esta pequeña foto que está acá, incrustada, insertada. Este es el sellamiento, sellando aquí en las mentes, en las frentes, ¿sí? Sellando al pueblo de Dios, sellando a los 144,000. ¿Sí? Esta es la primera tanda de sellados. Estos somos los adventistas. Viene la ley dominical y ya una vez sellados empezamos a predicar el fuerte clamor o fuerte pregón y entonces eso produce el zarandeo. Eso produce el zarandeo. Viene la dificultad ya, viene el tiempo de angustia. Todavía hay gracia, leímos, pero comienza el tiempo de angustia. Comienza la persecución. Aquí vimos, se me perdió, aquí estamos. Viene entonces luego la ley dominical universal. Aquí comienza la persecución. Este segundo sello tiene que comenzar aquí. Aquí comienza la persecución en el mundo entero. Pero quizá en estos momentos el pueblo de Dios que vive en Estados Unidos también va a estar empezando a ser perseguidos. Aquí comienzan los periodos de Daniel 12 también. Finalmente, cuando se da la ley dominical universal que está aquí, es cuando el papado, cuando Roma recupera la supremacía, leímos nosotros. Cae la séptima, que es Estados Unidos, y surge la octava, que es Roma. ¿Con qué cae la séptima? Con la apostasía nacional que provoca la ruina nacional. Pero cae hasta aquí. Aquí es donde cae, donde tengo el cursor ahorita. Cuando da inicio a la ley dominical universal. ¿Sí? Ahí cae. Porque tiene que tener fuerza para poder implementar esa ley dominical universal. La bestia, la imagen de la bestia tiene que tener esa fuerza. Pero después le da el control a la octava bestia. Esto es lo que se llama el nuevo orden mundial. Ya no es Estados Unidos la única potencia, la única superpotencia del mundo. Ya hay más países poderosos también. Una vez que cae Estados Unidos, mira lo que dice, una vez que cae Estados Unidos, las naciones se llenan de cólera. Todavía hay gracia en ese momento, pero se llenan de cólera. ¿Por qué se llenan de cólera? Porque hoy en día, China, por ejemplo, quiere atacar a Taiwán, pero China está, no lo está atacando todavía. Porque ¿quién está detrás de Taiwán? Estados Unidos. Rusia quisiera atacar más en Europa, pero no avanza en Europa. Se quedó hasta ahorita ahí, hasta Ucrania. ¿Por qué? Porque ahí está Estados Unidos detrás, impidiendo. Y así en muchos lados. Finalmente también, aquí miren, esta va a ser la señal, que no lo vamos a ver hoy, creer específicamente. Aquí se da Daniel del 11 al 45 sobre todo. 11:45 aquí. Con este evento se cierra la gracia. Cuando esto sucede en la Tierra, en este planeta, esa es la señal de que la gracia se acabó para todo el mundo. Y comienzan entonces a caer las 7 postreras plagas. ¿Sí? En todo este tiempo de aquí todavía hay gracia. Todavía hay gracia en todo este tiempo que están viendo acá. La lluvia tardía está siendo derramada, las naciones se están airando porque cayó Estados Unidos. Entonces empiezan a pelear ya. Y ahora China ya puede actuar. Ya Rusia puede actuar. Ya Turquía también puede actuar. Hay un video reciente y Erdogan, y lo pueden buscar ustedes en Google. Estamos en la era de la informática, todo está en Internet. Búsquenlo, búsquenlo en Google. Erdogan está reclamando que Jerusalén le pertenece, porque era parte antes del Imperio Otomano. Y hay un video que está con subtítulos en inglés, está en turco, son unos jóvenes, y es reciente ese video. Están en Turquía y un grupo de jóvenes están pidiéndole al presidente Erdogan, al presidente turco, que los lleve a Jerusalén. Y el presidente no dice que no. Paciencia, dice. Paciencia. Ahorita Turquía no puede atacar a Israel, miembro de la OTAN, pero en un futuro no muy lejano, porque ya estamos viendo que ya se lo están pidiendo a él. En un futuro no muy lejano. Vamos a ver eso.
Cuando eso esté sucediendo, mis amigos, mis hermanos, recuerden bíblicos. Aquellas personas que no han escuchado este mensaje, podemos llevarlos con Daniel 11:45 y explicar, de acuerdo a los pioneros, que con ese evento se cierra la gracia. Si usted sigue leyendo después Daniel 12:1, ya Miguel se pone de pie. En ese momento ya no hay gracia. Y de ahí para adelante comienza entonces a caer las 7 postreras plagas. ¿Sí? Quizá esta gráfica ayude un poco a entender un poco más. Repito, el juicio de los vivos y el sellamiento tiene que ser antes de la ley dominical nacional. Y si ya estamos viendo, mis amigos, mis hermanos, que ya la ley dominical nacional está a la vuelta de la esquina, ya ganó Donald Trump las elecciones, el proyecto 2025 es el plan de gobierno que está desarrollando. El 12 de noviembre del 2024, en el cual le estaba dando forma a un departamento que se llama DOGE, DOGE, y estaba poniendo como encargado de ese departamento a Elon Musk y a otro político hindú, estadounidense de origen hindú, de apellido Ramaswamy, precandidato presidencial él también. A ellos dos los estaba poniendo encargados. Y ahí en ese comunicado, él dice que el objetivo es básicamente hacer una reingeniería en el ente gubernamental, en la burocracia, cambiar, remover a aquellos que no están de acuerdo a su manera de pensar conservadora, todo lo que en inglés le llaman ellos woke, el wokeism, ¿sí? El movimiento woke, todos estos empleados federales, burócratas, que tienen ese pensamiento woke, tienen que salir. Y contra esa gente de pensamiento conservador. Eso es lo que está enseñando el 12 de noviembre del 2024. Y cuando nosotros leemos al inicio del proyecto 2025, dice, de nada sirve que ganemos elecciones si no tenemos a la gente apropiada en sus puestos de trabajo. O sea, él está siguiendo la agenda del proyecto 2025. Y uno de los puntos del 25 es la ley dominical. Ya vemos que está a la vuelta de la esquina. No sabemos, este doge, dice, puso Donald Trump, tiene de plazo hasta el 4 de julio del 2026. Si en este 2025 viene la ley dominical, si va a ser después del 4 de julio del 2026, no sabemos. Pero ya se huele, ya huele a tierra mojada. Eso significa que el juicio de los vivos ha comenzado, que tenemos que permitir entonces que nuestros pecados sean borrados. Tenemos que pedir el poder del Espíritu Santo, que Cristo Jesús tome posesión de nuestras mentes y que grabe sus mandamientos en nuestra mente y que ya no tengamos el deseo de estar pecando. Pero tenemos que pedirlo con fe y clamar, como dijo la hermana Arelis en su presentación. Clamar, no es pedir, no es orar así normalmente, es clamarle a Dios por eso, clamar a Dios por eso. Una vez, según esta gráfica, una vez viene la ley dominical. Aquí pueden ver ustedes, LDN significa Ley Dominical Nacional. Una vez viene la Ley Dominical Nacional, comienza el zarandeo. Comienza el zarandeo. Y aquí el pueblo de Dios ya fue sellado. Aquí se nos acaba la gracia básicamente a los adventistas. Aquí se nos está acabando la gracia. Cuando comienza el periodo de los 1335 de Daniel 12. Continuamos. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo se están airando ahora. Pero es cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Aquí básicamente está explicando lo que vimos en la gráfica, en la cita anterior. Hay que trabajar, dice, en favor. Miren lo que nos dice acá. Tenemos que recibir entonces la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. Pero miren lo que nos dice aquí el consejo de Ellen White. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? O sea, ¿no recibirán el fuerte pregón las ciudades? Sí, fue la respuesta. Pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Mire lo que nos está diciendo acá.
Entonces, ¿qué significa eso? Lamentablemente, amigos y hermanos adventistas que nos escuchen, que si usted está en la ciudad, no va a poder recibir, no va a poder participar del fuerte pregón. Y si no participó del fuerte pregón, si hacemos la reingeniería para atrás, si no dio el fuerte pregón, significa que no recibió la lluvia tardía. Significa que no se borraron el registro de sus pecados y significa que en el juicio fue hallado falso. Miren, hay que meditar en estas citas. Mire la siguiente. Con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el riesgo, dice, el peligro de perder sus almas. Esta cita es categórica, hermanos. Corremos el riesgo de perder nuestra vida eterna si nos mantenemos en la ciudad. Hay que salir de las ciudades. Hay que salir de las ciudades. Los que vivan en las ciudades no van a dar a proclamar el mensaje del fuerte pregón. A nosotros nos ha enseñado que hasta que venga la ley dominical hay que salir. No, no dice eso esta cita. Hay que huir después. No es lo mismo salir que huir. ¿Sí? Mire, y aquí está la explicación. En la Biblia está la explicación de por qué tenemos que irnos al campo. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí no está prometiendo a Dios que nos va a dar lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora, Zacarías 10:1 nos dice a dónde va a llover, a dónde va a ser derramada esa lluvia. Y nos dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿A dónde va a llover? ¿A dónde nos van a dar lluvia tardía? En el campo. Significa entonces que los que estén en el campo van a tener un buen juicio, porque el juicio es antes de esto. Los que están en el campo van a tener un buen juicio. Sus pecados van a poder ser borrados, van a poder ser sellados y van a recibir entonces la lluvia tardía. Por eso es que los que viven en las ciudades no podrán dar la última amonestación, porque no recibieron la lluvia tardía, porque no están en el campo. ¿Sí? Ese mensaje quiero que lo entiendan bien, porque viene unido con todo lo demás. Viene unido con todo lo demás. Cuando venga la ley dominical en realidad, hay otra cita de Ellen White, no está en esta presentación, pero dice, muchos querrán salir y no podrán. Cuando venga la ley dominical, después de eso, corto tiempo después, viene la ley dominical universal y ahí comienza la persecución. ¿Y para dónde se va a ir? Y si los frijoles tardan tantos meses en darse, si el maíz tarda tantos meses en darse, si no tiene un pedacito de tierra afuera, ¿qué va a hacer mi hermano adventista que está en la ciudad cuando esto suceda y no pueda comprar y vender? No podemos salir en ese momento. Eso es prepararnos justo en el momento de la crisis. Eso es ser cizaña. Eso es ser virgen insensata. Eso es haber perdido la vida eterna. Dios no está hablando ahorita, hermanos. Ahorita es tiempo de salvación. Hoy todavía hay gracia. Hoy no han sucedido esos eventos. Ya se miran a la vuelta de la esquina. Como decimos popularmente aquí en Honduras, ya huele a tierra mojada, pero aún no ha empezado a llover. Pero sabemos que la lluvia ya está cerca. Asimismo, ya vemos las señales de la ley dominical. Ya se está hablando de eso. Ya en Turquía están hablando de que ellos tienen que tomar posesión de, de Jerusalén. Ya lo están hablando. Y la ley dominical es antes de eso. Y si ya están hablando de eso, no digamos cuánto más cerca va a estar entonces la ley dominical. Si ya están hablando de esto, si ya se está hablando de esto que estoy viendo acá, de este conflicto entre Turquía e Israel, y con eso se termina la gracia, ¿cuán aún más cerca no estará esto? Hermano, está a la vuelta de la esquina. Estos pueden ser los últimos meses de gracia que tengamos nosotros como pueblo adventista. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Confesemos nuestros pecados. Pidámosle a Jesús, Jesús, perdóname. Permite que yo pueda salir de la ciudad.
pero sobre todo, borra el registro de mis pecados. Séllame, Señor Santo. Una vez está completado el sellamiento, lo vimos en Apocalipsis 7. Una vez están los 144,000 sellados, comienzan las plagas. Los sellados no solamente somos adventistas, somos los primeros sellados. Pero luego hay que dar el fuerte pregón porque el pueblo de Dios que está en Babilonia también necesita ser sellado. Una vez se completa el número de los 144,000, se acaba la gracia y vienen a caer las 7 postreras plagas. Una vez estén completados los sellados de los 144,000, Turquía se va a tirar contra Israel. Esa es la señal del fin de la gracia. ¿Sí? La señal externa aquí para nosotros, para que sepamos. Porque no hará nada nuestro Dios sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Dios siempre revela todo. Continuamos. Primero escrito siempre. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaba en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos alrededor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. O sea, todavía no retengan. En estos momentos estamos viviendo nosotros, mis hermanos que me escuchan. Todavía hay gracia, todavía hay gracia. Obedezcamos lo que la sierva del Señor nos está diciendo. Continuamos. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles que todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Todavía hay adventistas sin sellar. Todavía hay evangélicos sin sellar. Los primeros en ser sellados tenemos que ser nosotros. Todavía hay testigos de Jehová sin sellar. Católicos sin sellar. Retengan, retengan, retengan todavía. Y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Mire, pero los primeros en ser sellados, repito, tenemos que ser nosotros. Para ser sellados tenemos que dar el fuerte pregón. ¿Para qué tenemos que dar el fuerte pregón? Para que también sean sellados los que están en Babilonia, para el pueblo de Dios que aún sigue en Babilonia. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que estar sellados antes. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Dios está reteniendo, Jesús está los ángeles están reteniendo los vientos todavía, porque Jesús todavía está en el santuario. Una vez termina eso, caen las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podrían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Aquí nos está diciendo, ¿sí? Empezamos ahorita, cuando están retenidos los vientos todavía, cuando Jesús está en la gracia, pero luego nos movemos al tiempo de las plagas, de las 7 postreras plagas. Hay otra cita de Ellen White que dice que todos aquellos que no recibieron el sello de Dios, su mente quedó dominada completamente por Satanás, endemoniados prácticamente. Y entonces eso va a hacer que se enfurezcan. Ya no hay gracia aquí. Cuando vienen las plagas ya no hay gracia. Y pensaron que las plagas las habíamos causado nosotros. Y entonces instaron a los líderes del mundo a que hicieran un decreto para raernos de la tierra, para exterminarnos del planeta. ¿Sí? Sin embargo, esa fue la angustia de Jacob, nos dice. Sin embargo, a la medianoche, cuando iba a entrar en vigencia ese decreto, fuimos libertados
por la voz de Dios. Ustedes pueden leer esto más ampliamente en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 41 titulado La liberación del pueblo de Dios. Ahí pueden ver más ampliamente todo esto que estamos relatando en estos momentos. Continúa, dice, los 144,000 triunfaron, ¿sí? Son los que estaban clamando por la liberación. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. También habían otros en agonía, dice. Y estaba escrito, dice, en sus caracteres, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. Y el ángel me dijo, escuchen bien, hermanos, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Y los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. O sea, eran adventistas del séptimo día, habían guardado el sábado, pero quizás se quedaron en las ciudades, quizás se quedaron en las ciudades. Y cuando no pudieron comprar ni vender, por hambre, por temor a que faltara la comida y la ropa, dice Ellen White, se dieron entonces. No tenían tierra preparada para trabajarla, no tenían que comer. Estaban sus niños, sus niñas. Mami, papi, tengo hambre. ¿Y qué remedios les tuvo? Ni modo. Ceder al sábado y empezar a guardar el domingo para poder comprar y vender algo. ¿Por qué? Porque se quedaron en la ciudad. Si no tenían la marca de la bestia, no podían ir al supermercado a comprar. No podían ir a la tienda a comprar. Sin embargo, aquellos que salieron, que escucharon el consejo de Dios por medio de Ellen White, pudieron sembrar frijolitos, maíz, aunque sea tortilla y frijoles, podíamos estar comiendo. Es una bendición. Va a llegar a ser una bendición. Solamente tortilla con frijolitos, pero va a llegar a ser una bendición. ¿Sí? Entonces, estos que eran adventistas, que fueron adventistas, dice, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado en residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Qué terrible, mis hermanos, que hayan adventistas que se pierdan con tanta luz que tenemos, con tanto amor que Dios nos ha proclamado a nosotros y nos ha revelado. Eso es triste, que un adventista se llegue a perder, pero lamentablemente va a suceder. Vemos nuevamente esta imagen, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A esta gente que se perdió, no se borró en registro de sus pecados. Vino el juicio de los vivos, no se prepararon, no se borraron en el registro de los pecados, no recibieron tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, no participaron del mensaje del fuerte pregón. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 17:3? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es? Vimos el problema ahorita, vimos lo que está sucediendo, vimos que la ley dominical estaba a la vuelta de la esquina y que el juicio de los vivos ya comenzó. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si aún no he salido? ¿Qué puedo hacer yo? Si soy adventista del séptimo día y todavía no he salido. Aquí nos dice, vamos a ver la solución al problema, el remedio. Ya vimos la enfermedad, vamos a ver el remedio. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, reconocer al Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto que estamos leyendo, hermanos, es literal. Esto no es simbólico. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, Hijo literalmente, no cuando vino aquí en la tierra a nacer, desde que estaba en el cielo. Desde ahí, Él era el Hijo y Dios lo dio a nosotros por su amor. Cuando nosotros conozcamos esto, cuando aceptemos Juan 3:16 por fe como verdad, empezaremos a entender también Juan 17:3, a conocer al verdadero Padre y a su Hijo Jesucristo.
Y en eso consiste la vida eterna. Primer paso. Mire lo que dice acá, patriarcas y profetas. Leamos, ¿sí? Para conocer bien esto. ¿Quién es el Padre y quién es el Hijo? Ellen White lo reveló. Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 12.3. Ahí está, búsquenlo, búsquenlo. Si no lo tienen el libro en físico, en internet, ahí puede buscar los escritos de Ellen White y ahí va a buscar. Libro, repito, Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Leamos. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar la felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio. Juan 1, 1 y 2. Cristo, nos dice ella, nos revela Ellen White, es el verbo, el unigénito de Dios. Era uno solo con el Padre Eterno, solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y él, hablando de sí mismo, declara, antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era la delicia, su delicia cada día, y me recreaba delante de él en todo el tiempo. Este, hermanos, es el Hijo verdadero. Este es el Hijo bíblico. Eso está en Proverbios 8 Proverbios 8, 22 al 30, del 22 al 30. Ahí está declarado quién es el verdadero Hijo. Miqueas 5:2 nos dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Sí? Y es el Hijo literal de Dios. Y solo estaban ellos dos. Eso es importante también. Solo estaban ellos dos cuando se estaba creando este planeta, todos estos mundos. Ahora, leamos lo que la Biblia nos dice en Proverbios 8, 22 al 30, que es donde Ellen White está citando. Vamos a ver, aquí. Proverbios 8 del 22 al 30 dice, Jehová me poseía en el principio. Hay gente, perdón, antes de empezar a leer esto, hay hermanos que creen que esto está hablando de la sabiduría, pero Ellen White, ya lo vimos en Patriarcas y Profetas, está usando estas citas para referirse a Jesús, no a la sabiduría. Jesús también es sabiduría, sí, pero la sabiduría en este caso es Jesús, Jesucristo. Comenzamos la lectura. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Aquí nos dice Jesús que Él fue engendrado, que es el Hijo literal de Dios, engendrado. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ama los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Allí estaba. Y está refiriendo al Hijo, a Jesús. Entonces aquí nos dice la Biblia, en varios pasajes, que lo podemos ver acá, que el Hijo fue engendrado. Eso es importante. Ese es el Hijo bíblico. En eso consiste la vida, en conocer al verdadero Padre y a su Hijo Jesucristo. Y Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
Cristo no fue, y repito, engendrado no es lo mismo que creado. Engendrado es que salió de su propio ser, y es su hijo. Yo le hago la pregunta a usted, ¿qué sería más fácil para usted? ¿Morir usted o permitir que uno de sus hijos muera por alguna causa? Todos los padres y las madres del mundo me contestan, morir yo. Todos prefieren morir ellos antes que permitir que uno de sus hijos muera. Pero eso fue el amor de Dios que tuvo para con nosotros. Permitir que su hijo, que se había ofrecido en este pacto que hicieron ambos, que el hijo se había ofrecido, permitir que él muriera por nosotros. Le costó tomar esa decisión, dice, pero por amor a nosotros, a usted y a mí, Dios lo permitió. Y fue su hijo engendrado de dentro de él, el ADN. Por eso también es Dios. Por eso nos dice que solamente tenemos que adorar al Padre y al Hijo, porque tiene el mismo ADN del Padre. Si usted que me escucha, por poner un ejemplo, es de apellido López, su hijo es tanto López como usted lo es López. Así que si Dios el Padre es Dios, el Hijo también tiene las mismas características de Dios. Y no estamos hablando en este caso a Jesús, que nació como hombre. Estamos hablando, ustedes miren aquí todas las citas. Estamos hablando de Jesús en los días de la eternidad, antes de todo, desde el principio, antes inclusive de Satanás y todo, el Hijo, de que existiera Lucifer y los ángeles, antes de todo, el Hijo, ¿sí? Estaba en los días de la eternidad. Repito, no creado, pero tampoco coeterno, como se nos está enseñando actualmente. Hay una lección del 5 de octubre, creo, del 2024, y decía, creo que era 5 de octubre, lección de escuela sabática que decía que Jesús es coeterno, que no era engendrado, es falso. La Biblia nos dice aquí, y el Espíritu Profecía nos está diciendo también que fue engendrado. ¿Cuándo? En los días de la eternidad. Miqueas 5:2 nos dice, pero no es coeterno. No existió coeterno, es que existe al mismo tiempo que el Padre. No, primero existió el Padre y después el Hijo. ¿Sí? Primero el Padre, después el Hijo. Eso significa engendrado. Vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, conocer al verdadero Dios y al verdadero Hijo, al Hijo bíblico, al Hijo literal de Dios, reconocerlos a ellos. Segundo lugar, salir de las ciudades. Miren lo que nos dice acá. Esta es la regla general. Van a haber casos excepcionales en que quizás no puede salir porque tiene que cuidar a algún familiar que está muy enfermo, necesita. Esos son casos excepcionales. Pero la regla general es esta. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras. Porque entonces, el tiempo de angustia, como vimos, es ya cuando venga la ley dominical. ¿Sí? Cuando venga la ley dominical, podríamos decir, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. Y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. ¿Sí? En ese momento van a huir, dice. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, o sea, antes de la ley dominical, esa es la voluntad de Dios. Los santos se liberen o se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas casas. Entonces, o de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Antes de la ley dominical. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo sobre el altar. Y Dios va a indicar cuándo ese bien, que no es suyo, que es de Dios, que todo es de Dios, cuándo ese bien va a haber que venderlo. Y con el producto de esa venta, ayudar a que se predique la verdad presente. Este mensaje tiene que salir a todo el mundo, hermanos. Todo tribu, pueblo, lengua y nación tiene que conocer este mensaje para tomar una decisión, ya sea para ser sellado o para recibir la marca de la bestia. Pero todo el mundo tiene que tomar su decisión a quién va a adorar, al verdadero Dios y a su Hijo, o a la bestia y a su falso sistema de adoración. ¿Sí? Pero para eso se ocupan recursos. Y aquí Ellen White está dando el consejo. ¿Qué más dice?
Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo haría conocer y le permitía conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de la ley dominical, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí algunos lamentarse así. La causa languidecía, los hijos de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hechos tesoros en los cielos. Vi que un sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido. También vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Mire, esto es importante. También Dios no ha pedido, dice, a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempos de necesidad cuándo y cuánto deben vender. El tiempo pasados se les pidió a algunos que se deshicieran de sus propiedades para sostener la causa bendita, mientras que a otros se les permitió guardar la suya a su momento de necesidad. Entonces, a medida que la causa lo necesite, es su deber vender. ¿Sí? Entonces, Dios no está diciendo venda todo, sobre todo esto a los que tienen tal vez muchas tierras, muchas propiedades, pero sí le está diciendo váyase a vivir al campo. Si usted solo tiene una casa en la ciudad, ponga el altar, póngala en el altar de Dios que se le pueda vender ahorita. Con ese dinerito, ir al campo, levantar una casa sencilla y lo que le quede, el resto, invertirlo en el banco celestial, en el avance de la obra de la verdad presente. Eso es lo que ella nos está diciendo. Entonces, la receta ahorita va, primero, conocer quién es el verdadero Padre y el verdadero Hijo. No coeterno, sino engendrado. Dos, poner nuestras propiedades en manos de Dios. Que Él sea el que indique cuándo se ha de vender, cuando haya la necesidad. Ese es número dos, ¿sí? Número dos. Esas son las cositas que tenemos que hacer. Salir del campo. Primero, conocer al Padre Celestial. Salir del campo. Poner todas nuestras cosas en manos de Dios, que no son nuestras, son de Dios. Devolverle pues a Él. Mira, aquí me prestaste tú por tanto tiempo esos talentos, aquí te los devuelvo, ya con ganancia. Que se utilice para el avance de su obra. Si esto va a ser destruido, hermanos, si cuando venga la ley dominical vamos a ser perseguidos, ¿de qué sirve que usted tenga tanta propiedad? ¿De qué va a servir, aunque sea una casita, de qué le va a servir que usted tenga una casa en la ciudad si va a ser perseguida? Si va a tener que ser obligada, tal vez, a huir de ella, con lo que tiene puesto en la mano, si es que logra salir, para que un hermano que está allá en el campo le abra las puertas, si es que logra llegar también. ¿De qué va a servir esa casa? Obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Vendamos, si usted está en la ciudad, véndala, compre en el campo, ahí va a recibir la lluvia tardía. En el campo va a recibir la lluvia tardía. Y entonces va a poder participar del mensaje del fuerte pregón. ¿Sí? Esas son las cositas que tenemos que hacer. Conocer también quién es nuestro verdadero Padre y nuestro verdadero Hijo. El verdadero Hijo. En esto consiste la vida eterna. Bien puede ser usted saliendo en el campo, siendo vegetariano, pero si no conoce al verdadero Hijo y al verdadero Padre, de nada le servirá y también va a recibir la marca de la bestia. La marca de la bestia no es solamente un día, no es solamente el domingo, es a quién adoramos, a quién adoramos. ¿Sí? Para terminar, esa es la última ya. Mire el consejo que nos da. Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, y este mensaje ahorita va para los dirigentes que nos están escuchando, ni entran en acción, las iglesias sufrirán. Si al ver venir la espada, el atalaya, que en este caso tiene que ser el dirigente, toca la trompeta con su artero, las filas del pueblo han de repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Si suena la trompeta a tiempo, si le da a la trompeta un sonido
Pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado. Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. Eso es lo que nos está diciendo. Hay pastores que le dicen, no salga todavía, no es momento. Hasta que venga la ley dominical, salga. ¿Y para dónde? Si ahí va a comenzar la persecución. ¿Y qué va a comer al día siguiente que salió? ¿O no me le da hambre todos los días a usted y a sus hijos? ¿Qué van a comer? Por eso el consejo es, salgan antes, tengan tierra preparada desde antes, tengan un lugar de refugio antes, para que cuando no puedan comprar y vender, aunque sea arroz, frijolitos, tortillitas, podamos tener. Continuamos con la cita. No os excitéis, no os alarméis. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. No, dice, eso todavía falta mucho. Hay pastores que sí dicen, esta agitación se apagará. En esta forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. La trompeta de la atalaya no emite un toque certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, pastor que me escucha, tenga cuidado. No sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Pastores que me escuchan, hermanos, porque somos hermanos en Cristo y se les ama también. Ustedes son pastores, nosotros somos las ovejas. Somos su responsabilidad. Cuiden el rebaño que Dios les ha dado. Despertemos todos, analicemos, miremos, investiguemos, pidámosle a Dios que nos revele. ¿Está la ley dominical cerca? Sí. Tengo que avisarle a mi pueblo. Tengo que decirle a mis ovejitas para que se preparen, para que cuando esto suceda estén preparadas y no perezcan. Ese es el mensaje que quiero trasladar en este día, con esta presentación. Ahorita todavía hay gracia, mis hermanos. Todavía no ha venido la ley dominical. Ya se mira a la vuelta de la esquina. Queda poquito tiempo, pero todavía tenemos tiempo de poner nuestra casa en orden. Todavía podemos ponernos en las manos del Señor. Todavía, con la gracia de Dios, retener, retener, retener. Los ángeles están reteniendo los vientos. Todavía podemos vender lo que sea necesario para irnos al campo, para poder allá terminar de ser transformados y recibir la lluvia tardía. Y luego entonces regresar a las ciudades solamente a predicar el fuerte pregón, solamente a eso, ¿sí? Por medio de las visitas que sean desde el campo. Es más, a veces ni es necesario la visita física. Si ustedes se fijan, todos los ministerios que están predicando verdad presente, todos están fuera de la ciudad. La señal está llegando desde afuera a las ciudades, pero todos están ubicados fuera de la ciudad. Esas son las visitas que se realizan, ¿verdad? Desde afuera. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que guardemos estas palabras. Voy a compartir también, o se va a compartir también por medio del chat de la Iglesia de Redimidos, esta presentación en PDF para que ustedes la puedan tener también en físico, la pueden imprimir, la pueden tener en físico y la compartan también con otros. Si pueden compartir este video, hermanos, con la mayor cantidad de hermanos posibles, háganlo, háganlo. Quizás sea el último mensaje de advertencia que puedan recibir antes de que venga la destrucción. Que tengan un feliz día, que la bendición de nuestro Padre Celestial y de su Hijo sea con todos nosotros. Un fuerte abrazo a todos, se les quiere eh, y nos vemos en una próxima eh, video, una próxima publicación. Que Dios les bendiga, hermanos.